Jerusalén, ¿verdad? Se ve ese levantamiento, arrebatamiento hacia las nubes. Entonces hoy vamos a preguntarnos, hacer nuestra pregunta: ¿pasará la iglesia por la tribulación? Para contestar esa pregunta, Daniel 9, del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expirar la indignidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar, perdón, 62. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de los abominaciones, vendrá el desalador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desalentador. Bien, ¿ya? Pregunta: ¿para quién es esta profecía? Para la iglesia. Léanlo bien, léanlo otra vez, al principio, ¿cómo es que dice? El primer verso. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios. No, sobre tu pueblo. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Israel. De Daniel, que es Israel. Él es judío. O sea que esa profecía realmente es para los judíos, para la iglesia, para Israel. Ahí, si miramos bien, cuando veamos el diagrama, ahí nosotros no estamos. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, que nos cae dentro de las 70 semanas. Recuerda que cuando hablamos semanas, eran semanas de años, y con esas 7 semanas son 7 por 7, 49 años, ¿verdad? Cuando tenemos 62 semanas que multiplicado por 7, pues son años. Te fijas que se divide en diferentes periodos. El primer periodo va desde que se ordenó edificar Jerusalén, que son las primeras 7 semanas, que son realmente 49 años. El segundo periodo es desde que termina cuando entra Jesucristo a Jerusalén como Mesías. Así que fíjate que desde Daniel ya está predicho con exactitud cuándo el Mesías iba a aparecer. Después de esto hay una pausa en el tiempo de Dios, y es lo que llamamos la gracia o el tiempo de la iglesia. Es donde estamos nosotros ahora mismo, que va desde la crucifixión de Jesucristo y la destrucción del templo hasta que llegue el arrebatamiento. O sea, que estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. O sea, que no estamos dentro del juicio que va a haber en la última semana, porque nosotros no somos judíos. O sea, que no estamos en esa dispensación de la gracia, que debemos dar gracias a Dios, porque nosotros somos privilegiados de cierta manera, ¿verdad? Porque no tenemos que pasar por esa tribulación, por lo que vemos ahí. Pregunta sobre ese diagrama, porque algunos nunca no estudiaron con nosotros, Daniel, puede que tenga alguna duda. No, y está bien claro ese diagrama. Está excelente. Estábamos repasando lo de Daniel 9, 24, 27, que habla de las profecías de las 70 semanas, que son profecías para el pueblo de Israel. Mencionaste que entonces nosotros estamos en el periodo que se menciona desde la crucifixión de Cristo, que y la historia que tenemos del 70 DC, que es lo que estamos estudiando de Juan. En ese periodo es que nos encontramos, sin contar lo de rapto. Exacto, cuando llegue el rapto, viene el periodo de la tribulación, viene el anticristo, y esa será la última semana, de las 70 que eran, ¿verdad? Y si fijas, 72 más 62 son 69, faltaba una semana. Esa semana se va a cumplir cuando termine la era de la iglesia. Esa semana sería un año. Porque cada semana son 7, cada día es un año. Sí, esa era la duda mía. Sí, son 7. Que se divide en 3 años y medio,
el primer 3 años y medio va a estar el anticristo con paz y tranquilidad con el mundo y haciendo las cosas buenas, pues, entre comillas, y después los últimos 3 años y medio, pues entonces que viene la gran tribulación en sí, donde él se revela y se hace Dios y todos tienen que adorarlo a él. Entonces uno tendría que las 62 semanas, pues también multiplicarlo por 7. Sí, todo por Okay, 7 años. O sea, son un total, multiplicas de 70 por los 69 por 7, esos serán los años. Son 464. Exacto. O sea, 464 años fue desde la orden de edificar la Jerusalén hasta la crucifixión de Jesús. Y entonces la última semana es la que no ha empezado todavía. Esencialmente, lo que estamos hablando aquí es que lo que habla ahí de la inundación y eso es esencialmente lo que habla de la tribulación. La tribulación vamos a ver ahorita más tarde, ¿verdad? Pero que no, ¿cómo fue? De esa parte, Miguel. De las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, Sí. mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por eso, pero eso que describe ahí, porque está hablando básicamente de la muerte de Jesús, que marcó un punto ahí en esa narrativa. La destrucción de Jerusalén y el templo. Exacto, ¿no? Exacto. Pues después de eso dice que vendrá toda la cuestión de la inundación y como me imagino que representando una gran devastación, una gran prueba. Exacto, una catástrofe y que habrá como una pausa. Todo eso se está dando dentro del periodo de la dispensación de la gracia. No. En la dispensación de la gracia no está ocurriendo nada. Está la iglesia que por gracia, ¿verdad? Y por el sacrificio de Jesucristo, pues tiene la oportunidad, ¿verdad? De ser salvo. Por eso, pero entonces el periodo de la dispensación de la gracia, que es donde estamos, entonces, ¿qué marca el comienzo de ese periodo? Pues estamos ahora en eso. O sea, el comienzo empieza cuando está la crucifixión y destrucción de Jerusalén. Básicamente. Okay. Básicamente el primer siglo. Sí, antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, básicamente esas décadas. Vamos a seguir, porque todo eso vamos a seguirlo viendo más tarde también. Entonces, seguimos con la pregunta. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Entonces, aquí tenemos algunos pasajes. Mira, yo tenía algo que decir con respecto a eso rapidito. Dime. Cuando ya el Señor venga y se lleve a su pueblo y se queden los que se tienen que quedar aquí en la tierra, ese periodo no es un periodo de gracia, ese es un periodo de gracia porque al final y al cabo la gente está como que tirada como que a su suerte, pero es un periodo en que como un tiempo extra que Dios le está dando a la gente que se queda. Sí, ese periodo también no es de gracia. Sí, pero evidente que la gracia, tú eres salvo por aceptar a Jesucristo, básicamente. Ajá. Después de la dispensación de la gracia, tú eres salvo básicamente por obra, o sea, por obra en el sentido que tú tienes que ganártelo. O sea, ya no tienes no es por gracia. O sea, no es por gracia, o sea, que nosotros tenemos ahora una ventaja. Yo antes que ganarse, van a poner entre comillas, y sufrirla. Y van a que ser capaces de morir por Jesús, si tú, por ejemplo, llegas al momento que tienes que decir morir o no morir, si decides no morir, pues no te vas a salvar, porque ya no existe la gracia. Tiene que haber esa decisión tuya. O sea, ahora mismo nosotros somos salvos, básicamente, después que aceptamos a Jesucristo, somos salvos por gracia. O sea, ya Dios es que nos está salvando de cierta manera, no nosotros mismos. O sea, no es lo mismo, básicamente. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos reafirman que la iglesia no pasará por la tribulación. Busquen Apocalipsis 3, del 8 al 10. Dice que nos protegerá del gran tiempo de prueba. Entonces, tiene con la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia. Si quieren, vayan buscando. Ya eso lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a mis pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la boca de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Va a probar básicamente al incrédulo. Entonces, otro pasaje dice que nos rescata de los horrores del juicio venidero. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 1:10. Nos libera del gran tiempo de prueba y ahora nos va a rescatar de los horrores del juicio venidero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera, que es otro de los nombres que se le da al tiempo de la tribulación, tiempo de prueba final. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Las clases anteriores habíamos ya señalado, ¿verdad?, que esos 24 ancianos o 24 tronos representan a la iglesia, ¿verdad?, con sus coronas. Así que la iglesia, en esa visión que tiene Juan, ya está presente en el cielo. Y fíjate que todavía en Apocalipsis no hemos entrado al juicio que viene más tarde, ¿verdad?, la tribulación y el juicio después del capítulo 6. El próximo dice que vendremos con Jesús en su segunda venida. Si venimos con Jesús, fue porque estábamos con Jesús antes, ¿no? Apocalipsis 9, 19, del 6 al 14. Lo tengo. O sea que la segunda venida de Jesús, la iglesia viene con Jesús. Léelo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Okay, del pasaje, ¿cómo sabemos que es la iglesia la que viene con Jesús? O sea, ¿qué detalle nos da que nos dice que sí es la iglesia? Bueno, está hablando de la esposa, ¿no? La boda del Cordero y su esposa. Ajá. Primero habla de la boda del Cordero y su esposa, ¿verdad?
¿El cordero quién es? Dios, Jesús, ¿verdad? ¿Y la esposa quién es? la iglesia. ¿Y La cómo, iglesia. y cómo estaban vestidas la iglesia? De blanco, Y de blanco. son Lino con blanco. ropa blanca. Exacto. ¿Y cómo son los que vienen con Jesús cuando viene Jesús de la segunda vez a la Con tierra? ropa blanca. Son los mismos. Así que Ujú. es la iglesia la que estuvo con Jesús en la boda del Cordero, ¿verdad? La misma que viene con Jesús en la segunda venida para entonces el juicio. Así que si él viene con Jesús, pues no estaba aquí en la tierra. Si no está en la tierra, pues entonces no pasó por la gran tribulación. Fíjense, otro detalle es que la iglesia no es mencionada en ninguna parte de los juicios de los sellos, las trompetas, ni de las copas del Apocalipsis. No se menciona la iglesia. Recuerden que ese juicio es para el pueblo de Israel, básicamente. Una pregunta. Una pregunta. Ajá, mira, porque, ok, sí, leí y entendí. Está la iglesia junto con el esposo del Cordero. Pero si la iglesia, cristianos que murieron en la gracia del Señor, era que hay veces que se presta confusión, porque hay veces que dicen, ese cristiano murió en la gracia del Señor, está dormido, cuando venga Cristo se levantará. ¿Cómo va a ser que ese ser espiritual, entonces cuando venga Cristo se levantará, si se está mencionando aquí que ya fue directo con Cristo y regresa con Cristo cuando Él viene en esa venida gloriosa? La duda. No entendí la pregunta. O sea, La duda es, en el rapto, ahora mismo te dicen que la persona muere, pues muere y está en ese sueño cristiano, está esperando al Señor. Cuando venga Cristo, se va a levantar y va a ir a morar con el Señor en esa venida. Pero de acuerdo a cómo lo estoy leyendo esto aquí, esa persona no se quedó en ese descanso eterno, en santidad, sino que la persona cuando murió aparentemente, como era parte de la iglesia de Cristo, entonces fue directo con Cristo. Y después es que regresa a recoger lo que aquellos que hayan quedado vivos. Recuerda que cuando viene el rapto, Jesús viene en las nubes y los que estaban muertos en Cristo van a resucitar Primero. y luego los que están en ese momento vivos y todos van a ser arrebatados. Y habían mencionado la vez pasada que son arrebatados en un cuerpo glorificado. Ajá, sí. Ellos están allá en el cielo, o sea, de momento del rapto todo el mundo está allá en el cielo con Jesús y allá son las bodas del Cordero, antes de la segunda venida. Entonces, ¿Quiénes son los que se supone que resuciten? No, porque si ya esos están con Cristo, ¿van a regresar acá a la tierra para levantarse? No, estamos hablando del arrebato. Cuando tú mueres, tu alma y tu espíritu va al cielo. Ok. Hasta ahí estamos bien. Ok, sí. Pero el cuerpo se queda en la tierra. Sí. En el arrebato, esos cuerpos van a ser resucitados, van a ser levantados. Y no sabemos cómo, pero se va a unir a ese espíritu y esa alma. Y en ese arrebato se van a unir con ese espíritu y esa alma. El proceso, pues eso es misterioso, ¿verdad? Pero eso es lo que dice, que el cuerpo se va a levantar. Ok, pero sí, ese espíritu sí está ya morando con el Señor ya. En el momento que tú mueres, si mueres en Cristo, sí, tu alma y tu espíritu va al cielo, ya estás con el Señor. Ok. Por eso que el ladrón en la cruz, Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, sí. Eso, y disculpa, eso es lo que yo también quería rectificar, ¿no? O sea, asentar o decir que morimos y nos vamos a la presencia del Señor, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, ¿no? O sea, la vida eterna o la muerte eterna, ¿no? Y después es un misterio realmente, ¿no? Saber que el Señor viene y nuestros cuerpos serán renovados, dice, ¿no? Y estaremos con Él. Entonces, justo ahora falleció una hermana de la iglesia de muchos años y su familia no es creyente, ¿no? Entonces, creo que para ellos es difícil saber que ya su mamá está en la presencia del Señor, ¿no? Nosotros nos alegramos por eso, ¿no? El Señor nos recibe con tanto amor. Si nosotros por fe, pues entendemos que eso va a ser así. Pero el que no tiene fe no va a entender.
O sea, que no ha creído, pues eso le suena a fantasía, o le suena a que hay que buscar otra manera. Los católicos empiezan a rezar y hacer promesas y qué sé yo. Y oran por el muerto, pero no sabemos que no, que es por gracia. Jimmy, un comentario corto al respecto. Sí. Lo que pasa es que lo que crea confusión para mucha gente con respecto a la muerte es cuando en múltiples pasajes, ahorita no los tengo, pero ustedes recordarán que en muchas ocasiones en la Biblia se habla de la muerte como un sueño muy punto, un sueño. Entonces mucha gente piensa, y haciendo la investigación que te comenté al principio antes de que empezamos el estudio, muchos personas que estudian la Biblia creen que tú quedas en un stand-by, y no es así, porque el mismo Pablo, aunque la Biblia exactamente dice qué es lo que va a pasar, sí Pablo va orientando a la gente con respecto a hablar acerca de lo que le va a pasar a él o lo que quisiera que le pasara a él cuando él fuera a morar con el Señor, y él deja muy claro que cuando él no va aquí, él va a estar con el Señor, ¿no? Entonces, si eso no fuese así, el Señor no le hubiera dado la oportunidad de expresárselo a la gente, que la confundiría. Entonces, el Señor le permitió a él expresarse de esa forma. Yo tenía, creo que, si alguien lo tiene ahí, Filipenses 1, dices 1, 22 y 23, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con lo cual es muchísimo. O sea, que él ya sabía que si yo muero, que voy directamente a presencia del Señor. Lo tenía claro, ¿verdad? Y si eso fuera, claro, y si eso no hubiese sido correcto, él no le hubiera dado la oportunidad de comunicárselo a las demás personas. Me explico, ¿no? Y creo que eso viene por una concepción antigua que había de la muerte con respecto al sueño, porque es un concepto que se maneja mucho en el Antiguo Testamento, pero sí crea, y mucha gente y principalmente los católicos piensan muchos, que por el concepto del limbo y todas estas cosas, porque no les queda muy claro eso del sueño, que es, dormirán en el sueño, en stand-by a ver que el Señor venga. No, lo que queremos en el Señor, como bien tú has dicho, iremos a su presencia. El va a acabar dormir es sinónimo de morir realmente. O sea, en la Biblia muchas veces cuando dice que duerme es que muere. O sea, que no solamente se hace con un sueño, sino que es con que otra forma de decir que moriste, estás dormido, estás muerto. Claro. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver, yo conseguí un escrito de Faith Life Sermons que nos da 10 razones que apoyan que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Algunas ya las hemos mencionado, pero aquí las quiero coger una a una, ¿verdad? Porque es bastante completo esto. El primer punto que dice en esa escritura es que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento afirma que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Entonces, no hay ningún pasaje que diga la iglesia va a estar en la gran tribulación. Número 2. En la Biblia también se le llama a la tribulación como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel, ¿no? Así que cuando habla del tiempo de la angustia de Jacob, está hablando que va a pasar por ese tiempo de la angustia es Israel, no la iglesia. Dice, el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo de la angustia de Israel incrédulo, nunca es llamado el tiempo de la angustia de la iglesia. En Jeremías 37 dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, con que va a pasar por la tribulación, vamos a ver que al final de la tribulación, Dios va a liberar a Israel. O sea, y va a entrar a su presencia también, porque va a haber arrepentimiento al final de la tribulación. Pero van a pasar por la tribulación. También, ya habíamos dicho, ¿verdad?, que en la profecía de las 70 semanas se refiere a Israel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿sabes? Sobre Israel y sobre Jerusalén. Ahí está detallado, pero básicamente ahí no menciona la iglesia, nada de eso. En el 4 dice que la iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas de la profecía. Igual manera, no va a estar tampoco en la semana 70.
Dice 70 semanas, otra vez dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que se reafirmen eso, ¿verdad? Que es para el pueblo de Israel esa profecía de las 70 semanas. Nosotros estamos en un paréntesis. En el mensaje de Apocalipsis, la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación entre el capítulo 6 y el capítulo 18. O sea, si la iglesia hubiera estado en la tribulación, pues se hubiera mencionado. No se menciona en ningún momento la iglesia, sino siempre se basa en el pueblo de Israel. La tribulación también en otros lugares de la Biblia se conoce como la ira de Dios. Sofonías 1:5 dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asoleamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Recuerden que en la Biblia siempre hay profecías dobles. Hay profecías que se cumplen en el periodo de la historia de Israel y profecías que se van a cumplir en los tiempos finales. O sea, que siempre pensemos que se puede aplicar doblemente muchas profecías en el tiempo de Israel y en el tiempo de la o sea, que también la Israel pasó por otro tiempo de angustia, ¿verdad? Que no solamente la final que va a pasar. Sin embargo, en Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, estás hablando a la iglesia, ¿verdad? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a nosotros no vamos a estar en esa ira de Dios. Y en Tesalonicenses 1:9 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. O sea que siempre vemos esa esperanza, ¿verdad? Que por la gracia de Dios nosotros vamos a ser liberados de esa ira de Dios, porque esa ira de Dios está hecho para el incrédulo, para el que no cree. También, vamos a ver que lea un poquito aquí, el periodo de la tribulación es llamado el día del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:2-3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense que aquí dice como ladrón en la noche. A veces la iglesia comete el error de pensar que como ladrón en la noche cuando Jesús viene para el rapto. No, Jesús viene como ladrón en la noche para el juicio, en su segunda venida, no en la primera. ¿Okay? Si todo este pasaje señala claramente que el periodo de tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero no incluye a los creyentes. En 2 de Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, el día del Señor es juicio divino. Y eso se menciona en el Antiguo Testamento 19 veces. Se habla sobre el día del Señor, el día de la ira. Básicamente son sinónimos. Y aquí el 8 dice, el arrebatamiento de la iglesia constituye un consuelo para los creyentes. Por lo tanto, se refiere a la iglesia, que la iglesia no pasará por la tribulación. Alguien que lea 1 Tesalonicenses 4:16-18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre en el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que se dice, alentaos vosotros, está diciendo que es para nosotros. Así que nosotros somos los que vamos a ser arrebatados. Por eso él dice, alentaos vosotros. O sea, está hablándole a la iglesia, ¿verdad? A través de Pablo. Y los últimos dos dice, Jesús hizo una promesa a la iglesia de Filadelfia, lo habíamos mencionado ahorita, ¿verdad? Que es la iglesia fiel. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y la 10 y última, Jesús mandó a la iglesia a velar en todo tiempo para escapar de la ira venidera. O sea, Dios nos manda a estar preparados, no dormirnos. En Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, como no sabemos, hay que estar preparados. Y en Lucas 21:34
Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que vivir con la esperanza de ese arrebatamiento, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados para que Dios nos coja dignos de ser, no dignos, ¿no? Aptos para ser arrebatados, porque hemos sido fieles y hemos creído en verdad. Ok. Ahora, sabemos que viene el arrebato y inmediatamente viene la gran tribulación. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo viene la gran tribulación? Porque si sabemos que viene la gran tribulación, sabemos que antes que eso nos hemos ido, ¿verdad? El primer punto es que una de las cosas que van a suceder antes de esa gran tribulación ya sucedió, que es el regreso de Israel a su tierra. Dicen que la iglesia no, Israel estuvo fuera no tuvo su estado por casi más de 1900 años, o sea que estuvo en la diáspora. O sea que algo milagroso, ¿verdad? Que eso se ha repartido por todo el mundo y ha podido regresar y hacer una nación nuevamente. Y eso está presentado en Deuteronomio 31 al 5. Alguien que busque ese y otro que busque Ezequiel 37, 21, 22 y otro Jeremías 16, 15. O sea, son profecías que se cumplieron ya. Si se cumplieron, pues ya estamos más cerca, ¿verdad? Porque ya es algo que iba a suceder antes de la gran tribulación. Alguien que tenga Deuteronomio 31 al 5. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver a Jehová a tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esa es una de las profecías que son dobles, ¿verdad? Que se cumplieron en cierto tiempo antes, pero también se van a cumplir ahora, se cumplió en este siglo pasado. Ezequiel 37, 21, 22, ¿quién lo tiene? Y les dirás, si así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más verán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ok, entonces Jeremías 16, 15. En cambio dirán, tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países a los que Él los envió al desierto, pues los traeré nuevamente a esta tierra que les di a sus antepasados. Fíjense cómo se formó nuevamente el Estado de Israel. En el 1948 pues se declaró el Estado de Israel, y de allá para acá ha seguido el regreso, ¿verdad? Y ahora actualmente Israel es uno de los países más poderosos que hay en muchos aspectos, ¿verdad? Siendo un país relativamente pequeño, tiene mucho poder, especialmente en la cuestión militar y en su desarrollo científico, agricultura, etcétera. Y tecnológico. Sí, de un país que estuvo en la diáspora, fíjate, pero mantuvieron sus raíces, ¿verdad? Por eso se pueden reunir y mantienen sus costumbres, y por lo tanto, o sea, no perdieron su nacionalidad, aunque estuvieron esparcidos alrededor del mundo. Otro señal que antes de la gran tribulación es que va a haber un aumento en los últimos tiempos, ¿verdad? Antes de la tribulación, de un odio hacia el pueblo de Israel. Vamos a ver aquí, yo tengo aquí una lectura
O sea, lo que estamos hablando de verdad que en los últimos tiempos va a haber un gran odio hacia los judíos. Eso se llama el antisemitismo, ¿verdad? No es un fenómeno contemporáneo, sino que es un mal multisecular que durante 2000 años ha sido sinónimo de hostilidad, exclusión, persecución para los judíos, especialmente en Europa. Forma de proceder que desde la toma de Jerusalén por Tito, desde la destrucción de Israel, del pueblo de Israel, ¿verdad? De la ciudad, causó su dispersión por toda la cuenca del Mediterráneo, donde la mayoría fueron vendidos como esclavos en tan gran número que su precio de mercado se desmoronó en todo el imperio, ¿verdad? El juicio contra los judíos y el odio hacia ellos es conocido como el antisemitismo desde hace más de 2000 años. ¿Cuál es el dato histórico que ustedes recuerdan donde más se notó ese odio hacia los judíos? Pero así vemos lo que ha sufrido, ¿verdad? Ese pueblo. Ok, ese es el primer punto, ¿verdad? El segundo punto, que el aumento del odio hacia el pueblo de Israel. Fíjense cómo Dios bendijo a ese pueblo que después de esa persecución tan grande, en los años 40, años después, en el 48, ya se establece el Estado de Israel. Cómo Dios ha permitido que pueda restablecerse, ¿verdad? Ese pueblo nuevamente. Otra señal que antecede la tribulación es la aceptación del pecado, el espíritu del anticristo. Ahí ustedes me van a decir. A lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno. Bueno, ¿Será eso? ¿Estaremos cerca de ese espíritu del anticristo? ¿Ustedes creen? Sí, que en ese mismo, en ese punto es donde estamos ahora mismo. Miramos bien poquito hacia atrás, 10, 15, 20 años atrás y nos asombramos de cuán permisivo se ha vuelto el mundo, la humanidad. Digo, claro, nosotros posiblemente tengamos una visión un poquito cerrada de la humanidad. Nosotros pues tendemos a creer que la humanidad son los Estados Unidos, pero esencialmente si uno lo extrapola, ve el resto del mundo cómo ha ido creciendo el mismo comportamiento y el gnosticismo y toda el desprecio hacia lo que tenga que ver con buscar de Dios. Sí, sí, fíjate que a nivel de legislatura de diferentes países se están haciendo leyes, ¿verdad? Que van en contra de la vida, que van en contra de los principios, ¿verdad? Cristianos. Y se está viendo como bueno. Y el que va en contra de esa tendencia de secularización le llaman fundamentalista. O sea, los malos ahora son los cristianos, básicamente. Está preparando, allanando el camino para esa persecución, pues básicamente ya estamos a la defensiva. Años atrás, pues se estaba atacando el pecado, ahora estamos defendiéndonos de esa ola y de esa, porque pues como dicen, lo malo es bueno y si nosotros no creemos en eso, pues estamos en contra de lo bueno. Y lo triste es que también hay iglesias que ya están aceptando el pecado. Eso precisamente ese punto iba a tocar yo. Es bien aterrador porque cuando hay temas de estos temas que están surgiendo ahora, como lo del aborto, todas estas leyes que están surgiendo que para un cristiano, o sea, yo no sé en qué cabeza puede caber cuidar los perritos y hacerle llevarlos y tenerlos como personas sea más importante y un niño en el vientre de una madre se pueda asesinar porque hay gente que se ofende. Dice que somos retrógrados, que no estamos yendo al modernismo. Pues claro que no. Y en ese sentido, o sea, a mí se puede ofender el que se ofenda. Para mí es un asesinato, punto. Dentro de mi convicción de fe, eso es un asesinato. Si hay algún eufemismo con lo cual se quiera soslayar y ponerlo bonito, todas esas cosas, el problema es
que la iglesia, muchos líderes de los más prominentes en distintas iglesias están de acuerdo. Y callan, y los que no callan. Y los que no callan, y entonces la iglesia se confunde, porque en las iglesias tenemos de todo. Ujú. Y muchas veces es una iglesia silente, y es bien preocupante. O sea, ya te digo, la palabra que yo puse que es bien aterrador, porque el pueblo de Dios no puede seguir por ese camino, no podemos aceptar las cosas y como se dice, llamar a lo malo bueno, o más o menos bueno, o tú sabes que tú lo pintas, lo pones bonito, no, porque eso no es tan malo. Si no es tan malo, es malo, punto. O sea, que estamos cada día Vamos camino. viendo esas señales y caminando hacia lo que tú estás discutiendo. O sea, que estamos en ese momento histórico en que nos estamos moviendo hacia la maldad, ¿verdad? Hacia lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Y lo aceptan tanto cristianos a veces como no cristianos, más por supuesto los que no son cristianos. ¿Algún otro comentario que quieran hacer antes de seguir para el próximo? Bueno, ni hablar de la ideología del género. Sí, por ahí seguimos, es un montón. ¿Sí? Era que me estaba acordando ahora, pues que hay tantos detalles que como cristianos tenemos que permanecer firmes, porque es como si a uno o lo atacaran o lo estuvieran viendo por diferentes lados. O sea, es que no es una sola cosa, no es un solo detalle. Es como dice Nilda, mira que si lo del aborto, o lo que dijo Benjamín, lo de la perspectiva de género que se le quiere enseñar a los niños en las escuelas desde kindergarten. Hay una situación, y es que se toma la misma palabra, se utiliza a veces para justificar esa acción, esa actitud, porque pues se justifica como que es mejor que esté ahí. Bueno, hay un refrán que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. La máxima de hoy en día de esta nueva cultura es que lo que te hace feliz está bien. Si te sientes bien, está bien. Sentimiento, exacto, ¿verdad? Sí. Sí, y eso, o sea, hasta yo en ocasiones pues pienso, o sea, realmente eso es la esencia de la carne. O sea, cuando tú quieres ver o identificar qué es pelear contra la carne, pues mira, te lo dice la Biblia. O sea, lo que está peleando dentro de ti, que te está llevando para un precipicio moral y espiritual, pues eso es esencialmente de lo que te habla la Biblia cuando dice que uno tiene que pelear contra la carne, contra los deseos de la carne. Y eso va 180 grados de la dirección de que lo que me hace bien, lo que me hace sentir bien, pues está bien. Pues la Biblia dice exactamente lo contrario, que nosotros no podemos dejarnos llevar por los deseos de la carne, que tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Y entonces como los que no son cristianos no tienen los valores cristianos, pues entonces se sienten bien haciendo cosas malas, porque ellos no tienen esos valores que nosotros tenemos. Nosotros hacemos algo que está en contra de nuestros valores cristianos, pues nos sentimos mal. Que no es cristiano, pues no tiene esa medida, por lo tanto a lo malo lo puede llamar bueno y sentirse bien haciendo lo malo. Como dice la Biblia, ¿cómo oirán si no hay quien les lleve la palabra, si no hay quien les predique? Si nosotros pues callamos y cedemos ante la presión de la sociedad, pues nunca van a escuchar. O sea, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de esas personas que pudieran haber por lo menos recibido el mensaje, el alerta? Mira, hay una intersección, ahí detente. O sea, si nosotros no se lo decimos, se meten en la intersección y posiblemente van a perder la vida. Otra señal es el incremento en la persecución del cristianismo. O sea, que ya no solamente se está persiguiendo al pueblo de Israel, sino también a la iglesia. También el aumento de inestabilidad financiera. Hay una lectura que voy a enseñar ya mismo ahora, donde en los últimos 150 años ha habido 14 recesiones mundiales. Y esas recesiones, las más fuertes son las de la Primera, Segunda Guerra Mundial, las de la Gran Depresión y actualmente de la que el coronavirus está causando a nivel mundial. ¿Cómo salgo de aquí otra vez? Porque entonces lo otro
es el aumento de conocimiento y las ciencias. Daniel 12:4 nos menciona, ¿verdad? Y eso sí podemos, no tenemos ni que buscar información sobre eso, porque todos estamos conscientes de cómo el conocimiento y la ciencia en los últimos 100 años se ha disparado de una forma exponencial, ¿verdad? Lo que el hombre se tardó hace 1000 años en crear, una mente hoy en día lo produce en horas. O sea, el conocimiento y la ciencia está tan avanzada que nunca había sido tan rápido, ¿sabes? Y es el mismo hombre, con el mismo conocimiento. O sea, el mismo hombre pudo haber hecho eso hace 500 años atrás. ¿Sabes? ¿Por qué llegó a este momento? Porque este momento está ya predicho. ¿Cómo se dice? Para esto mismo. Ahí en Daniel 12:4, Jimmy dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia se aumentará. Esta parte de correrán de aquí para allá, la transportación, Los aviones, sí. los aviones, de poder ir a un lugar y a otro, o sea, la globalización como tal. Es tan sencilla como las cosas de audio. Cuando yo empecé a enseñar en la universidad, yo usaba estos discos LP. Después, de vinilo. De vinil. Así que yo empecé. Después cambié a cassette. Después pasé a CD y DVD. Y lo último fue las redes, ¿sabes? Todo era virtual. O sea, nada nada físico, todo se traía a través de la... Esto es un artículo presentado por organización no gubernamentales, son organizaciones externas, ¿verdad? Sin fines gubernamentales. Dice, unos 340 millones de cristianos han sido fuertemente perseguidos, contra 260 millones en 2019. Así que en un par de años se ha crecido grandemente la persecución. Que registra los ataques, esta organización registra los ataques de la opresión diaria discreta hasta la violencia más extrema. Esto representa que un cristiano de cada 6 en África y 2 de cada 5 en Asia, subraya esta persona, director de Puertas Abiertas en Francia, que asegura que las cifras están por debajo de la realidad. O sea, que de cada uno en África, 6 son uno de cada 6 y 2 de cada 5 en Asia. La causa de esta persecución extrema o muy fuerte en África subsahariana, Asia del Sur y Oriente Medio es el nacionalismo religioso. Particularmente en Asia, el extremismo islámico que se extiende en África. El Islam, ¿verdad?, persigue a la iglesia y es una de las religiones que más está creciendo mundialmente. El número de cristianos muertos aumentó, pasando de 2.983 a 4.761. Más del 90% en la África subsahariana, explica. Por sexto año consecutivo, Nigeria está en cabeza de los países donde son asesinados por su fe. 3.530 muertos. O sea, eso está pasando en nuestros días. Delante de la República Democrática del Congo, que han asesinado 460, y Pakistán 307. Iglesias atacadas. En China lidera esta lista con 3.088 iglesias atacadas, frente a 5.576 en el 2019. En este caso, este punto bajaron, ¿verdad? Ha habido menos ataques. En China, como en la India, la persecución de los cristianos es sistemática e incluso sistémica, o sea que es parte de su política. El número de cristianos detenidos por su fe ha aumentado de 4.267 frente a 3.711 en 2019. Cerca de la mitad se encuentra en Eritrea, no sé dónde queda, 1030, y en China. O sea que sigue la persecución, los asesinatos. Si se tienen en cuenta todo tipo de persecución, Corea del Norte, donde la fe de Dios es un crimen contra el régimen, según la ONG, lidera la clasificación mundial, seguida de Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán y Eritrea. O sea, en todos esos países hay una persecución contra los cristianos actualmente, ¿verdad? O sea que a veces no estamos tan cómodos. Eritrea está por ahí cerca del Mar Rojo, por la península de Onam, por ahí. Ok, bien. Que es de ahorita. O sea, la cuestión es que nosotros estamos tan cómodos acá, ¿verdad? Y no percatamos, ¿verdad?, de que hoy en día se sigue persiguiendo a la iglesia como al principio los cristianos han perseguido, matándolos, encarcelándolos, ¿verdad?
en muchas partes del mundo, especialmente en Oriente y en África. Y eso es parte de la profecía, ¿verdad?, que va a venir antes de la gran tribulación, ¿verdad? Ya esa persecución, o sea, ya se está adelantando, se está abriendo el camino para que eso va a ir continuando, ¿ok? Quizás, quizás aquí no lo vemos tanto porque cuando vemos estos países, pues son tipos son países que tienen un sistema de gobierno muy distinto al que tiene Estados Unidos, al que tenemos nosotros. Son dictaduras. Son dictaduras, no son democracia, y entonces quizás por eso esta parte del mundo pues no lo vemos tan palpante, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando empezamos ahora a hablar de temas importantes, de distintas, por ejemplo, ¿quién pensaba que la Corte Suprema de Estados Unidos iba a revocar una decisión de los 30? O sea, ¿en qué cabeza cabía que eso pasara? Y entonces todo este tipo de situación, ya sea con la raza, con distintos grupos, está trayendo una serie de confrontaciones, se están aprobando leyes, y eso está haciendo que estas leyes que se están aprobando, como decíamos ahorita, van en contra de los principios cristianos. Y entonces en el momento que el pueblo cristiano empiece a combatir todas estas leyes que se firmarán próximamente, ahí es donde el lado de acá, dentro de una democracia entre comillas, va a empezar a sentir la persecución. Porque esa persecución para nuestro mundo, para nuestra democracia, eso viene, eso está a la vuelta de la esquina. Pastores que se les obliga a casar determinados grupos, a aceptar determinadas grupos también étnicos en las escuelas, por ejemplo, en las mismas academias, el que si tú recibes unos fondos estatales, pues si se aprueba la ley de que los nenes pues pueden ir vestidos de mujer, Tienes que aceptarlo. lo tienes que aceptar. O sea, tan sencillo como eso, o entonces te tienes que salir, no puedes recibir ningún tipo de fondo, no puedes recibir nada, tienes que subvencionar toda tu operación tú mismo. Una presión. Una presión, y hoy en día como está la situación, ¿quién puede hacerlo? Porque quizás allá Taxis en Dorado puede hacerlo, pero la Academia Bautista de Puerto Nuevo no. O sea, que entonces ahí es donde llega el momento en que la iglesia tiene que decir, pues mira, lo siento mucho, tenemos varias opciones, o cerramos el colegio, o buscamos fondos de otra fuente, pero esto no lo vamos a aceptar. Y ese tipo de decisión que son bien difíciles de hacer, son las que en un momento dado vamos a tener que determinar, y son las que nos van a ir marcando para que cuando lleguemos a algunos lugares pues se nos margine o ya tengamos, ¿verdad?, la marca puesta de este religioso o no piensa igual que los demás, y entonces siga la persecución. Quizás en la próxima década no, pero de aquí a 2 décadas definitivamente tendremos esa persecución que tienen estos países que son dictaduras. Y a veces también no estamos conscientes de esa persecución porque Puerto Rico está bastante aislado, porque nosotros recibimos insumos solamente mayormente de Estados Unidos. O sea, son pocas personas que oyen noticias internacionales. Y además son noticias que los mismos países las esconden. O sea, la China no va a publicar que estoy haciendo tal cosa. O sea, tiene que ser reportero que se interese en ese tema, entonces lo saquen a la luz. Pero los países en sí se cubren ellos mismos. Y hasta el reportero se expone a que lo metan preso o lo maten. También, exacto. Es un riesgo también para la persona. Y perder el trabajo también. Sí. Mira, pero como dice Nilda, que es que, o sea, no una persecución como cristianos per se, pero que hay muchas situaciones que se pasan. Porque, por ejemplo, nosotros, por el mero hecho de, por ejemplo, que no nos vacunamos,
Sí hemos sufrido, pero mira, yo te lo digo literal. Nosotros hemos pasado persecución, nosotros hemos pasado discrimen. Nosotros, mira, es que ha sido bien fuerte para mi familia y para mí. Nosotros hemos pasado insultos. Nosotros hemos pasado de que se nos han negado servicios médicos. Pues sencillamente, doctores que nos han dicho, no te voy a atender porque tú no estás vacunada. Hospitales que tú no puedes entrar. Sitios donde tú no puedes comer. Ahora, entre comillas, ha bajado un poco, pero los que nos hemos mantenido, pues con esa decisión, pues hay sitios que todavía no nos dejan entrar. Entonces, tú tienes que también aprender a lidiar y pedirle mucha paciencia al Señor, porque tú tienes que en medio de todas esas situaciones dar testimonio de que eres cristiano. Porque, por ejemplo, un médico que me dijo que no me volvía a atender nunca si yo no me vacunaba, y yo lo que le dije fue que Dios lo bendiga, buenas tardes, y me fui. Tal vez otra persona pues lo insulta y le dice todas las palabras del concierto de Bad Bunny, que si se las merecía o no, yo no juzgo ahí, pero que Dios lo juzgue. Pero ha sido bien difícil, deprimente. Solamente la fortaleza en el Señor, porque personas que nos dolían porque supuestamente, y lo digo sinceramente, supuestamente eran cristianas, que nos insultaron, porque tú sencillamente tú puedes decir que tú no compartes la opinión y ya está, pero tú ir a donde la persona e insultarla porque no comparte la misma idea tuya. Entonces, ¿en dónde está nuestra fe? ¿En dónde está? Digo, si esa persona que es cristiana. Los otros no, porque los otros pues al menos uno piensa, pues no son cristianos. No pueden creer en nada porque tienen esa actitud. Pero que en verdad este tiempo, que como lo estaba mencionando Jimmy, que lo está enumerando, es un tiempo bien difícil, donde tenemos que agarrarnos del Señor para la dirección espiritual, porque es bien difícil lo que estamos viviendo. Sí, lo que queremos enfatizar es, ¿verdad?, que todo eso son señales, ¿verdad?, de que estamos en los últimos tiempos. Porque entonces va a pasar a la crisis global, económica global, ¿verdad?, que dije también, es otro de los señales, ¿verdad? Dice que en los últimos 150 años vio 14 recesiones, ¿verdad? El Banco Mundial espera que el Producto Interno Bruto, una medida de riqueza global per cápita, se reduzca un 6.2 este año, más del doble registrado en la crisis financiera de 2008. O sea que vamos de crisis en crisis. Si comparamos esta tabla, vemos esta tabla aquí diferentes años, ¿verdad? Los que están en rojo son las recesiones más fuertes, ¿verdad? La primera fue al principio de la Guerra Mundial con 6.7 de recesión. En la final de la Primera Guerra Mundial, o sea, que toda la guerra en sí, pues trajo una recesión de un 7, casi un 11%. En la Gran Depresión fue la recesión más grande registrada, ¿verdad?, que fue de un 7.6%. En la Segunda Guerra Mundial, otra vez en otra guerra, también hubo una recesión de un 15.4%. Y la próxima fue la próxima es la de ahora, estamos ahora, en el 2020, se hizo hubo una reducción de 6.2%, que sumado a lo que se espera que siga bajando, va quizá a llegar a una recesión como de un 11%, básicamente. Dice que la recesión global del COVID-19 es una de es única en muchos sentidos. También se asocia con un debilitamiento sin precedente en varios indicadores de actividad global, como los servicios y la demanda de petróleo. Piensen en los servicios, ahora conseguir un médico. En Puerto Rico está la cosa. En Puerto Rico, en cualquier sitio del mundo, hay una escasez, ¿verdad?, de servicios, así como la disminución de ingresos per cápita en todas las regiones del mundo emergente. Dice, entonces aquí se señala, es el mundo, el Banco de América, el Banco de América, uno de los bancos más grandes en Estados Unidos, dice que va a haber una recesión en el 2022, este año, ¿verdad? Y que la economía de Estados Unidos se desacelera a un mayor ritmo del que se temía debido a la alta inflación. Es probable que sufra una recesión a finales de este año. O sea que no está bonito el panorama para la economía mundial, ¿verdad?
O sea que ahí vamos a ver un momento de crisis y eso va a ser bien importante porque cuando llegue el anticristo, una de las cosas que va a hacer él es decir que va a arreglar toda esta crisis, que va a tener un gobierno que va a eliminar la injusticia y que no va a haber esos cambios drásticos en la economía, sino que él va a tener un control. O sea que para que haya esa figura del anticristo se pueda enaltecer, tiene que haber una crisis mayor anterior a él. Así que ahí estamos encaminándonos a esa crisis mundial que va a dar cabida a que el anticristo se pueda revelar. El nuevo orden mundial, ¿verdad?, es un movimiento que hay donde se está promoviendo que haya un control mundial, ¿verdad? Y hay diferentes bandos. Rusia y China presentan un nuevo orden mundial, mientras que Estados Unidos con sus aliados presentan otro nuevo orden mundial. Así que ya vamos a ver en un conflicto aquí, ¿verdad? De Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático. Por su parte, China destacó la cooperación entre los dos países. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. El gobierno chino comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos. Ha rechazado condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania lanzada el 24 de febrero y ha denunciado las sanciones occidentales.